Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 134 y 135. Escuela Freya Bellir de Brujos, Magos y Brujas. Expelliarmus. Un rayo rojo de magia pasó por el aire mientras inclinaba mi cabeza hacia la derecha, esquivando la explosión cargada antes de levantar mi mano en un movimiento circular y lanzarla hacia adelante. Reducto, el encantamiento mental se manifestó en una ola de fuerza que inundó a mi actual compañero de duelo, que no logró invocar un protego, maldición. Harry salió despedido por los aires y casi se cae al suelo hasta que, sin decir palabra, lo sujeté con fuerza. El poder resonó por la habitación mientras mi magia rozaba los límites del poder esotérico. Se quedó en silencio mientras entreabría sus ojos sin cristales, su cuerpo se irguió rápidamente, sus pies tocaron el suelo pulido mientras me miraba expectante. Habíamos estado usando el hangar del Destructor Estelar como campo de entrenamiento mientras yo deliberaba sobre la ubicación de mi escuela de magia y la reserva animal. Muchos droides a nuestro alrededor observaban, junto con Sirius, Hermione y los Granger. Pobre cachorro. Tenemos que trabajar tu concentración. Sirius se acercó a Harry y le alborotó el pelo, volviéndose hacia mí e inclinando el ojo derecho mientras yo sonreía con picardía ante sus tonterías. Harry tiene mucha fuerza de voluntad y concentración, lo que le falta es intención. El animago abrió mucho los ojos, se llevó la mano a la cara antes de maldecirse en voz baja. ¿Por qué no se me ocurrió? Ningún niño de su edad sabría lo que es la intención. Hermione se concentró de inmediato en nuestra pequeña charla mientras yo asentía, me giraba e interactuaba con mi sistema. Sistema: quiero adquirir un conocimiento completo de transformaciones, pociones, aritmancia, runas, astronomía, rituales, magia de sangre, magia oscura, magia de batalla, alquimia, encantamientos, protecciones, ilusiones, herbología, creación de focos, psiónica, destrucción de runas y encantamientos hasta el nivel de competencia de un brujo en cada materia. Precio: 10.000 millones. ¿Desea comprar? Sí, cómpralo. En segundo lugar, quiero un conocimiento avanzado y la habilidad de lanzar magia sobrenatural, magia mutante, magia dimensional, magia del caos y magia del orden, magia divina, magia arcana, magia de reliquias, magia de muerte, magia elemental, magia simbólica y magia personal. Precio: 100.000 millones. ¿Desea comprar? Mi mente, envuelta en la oclumancia, procesó rápidamente la información mientras el espacio que albergaba mi imaginación se expandía rápidamente hasta alcanzar proporciones épicas. Con la nueva información, comprendí que esto se consideraba un palacio mental, que podía usar para almacenar información inagotable y proteger mi paisaje mental con hechizos avanzados. Hasta el momento, el espacio carecía de exterior, pero el interior recordaba mucho a una cómoda cabaña de madera. Una encantadora chimenea crepitaba mientras cientos de estanterías se llenaban lentamente con la información recién adquirida. A diferencia de las bibliotecas normales, donde uno necesitaría coger un libro para leer, este espacio funcionaba gracias a la intención y la voluntad de mi cerebro para captar y recordar la información. Para comprobarlo, intenté pensar en la dimensión oscura. Cientos de libros que volaban hacia mí y se abrían de par en par mientras las palabras de tinta ascendían lentamente de la página y se deslizaban hacia mi frente. Al instante, empecé a recordar las propiedades y entidades que existían en este reino y las magias que se podían usar al canalizar incluso una pequeña fracción de los conceptos de la dimensión. ¡Genial! Esto facilitará mucho las cosas. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me giraba y aplaudía, atrayendo la atención de mis jóvenes estudiantes y sus familias.
Bien, tomen media hora de descanso y luego iremos a un lugar especial que, espero, desafíe directamente el dominio de Hogwarts en educación para los países de la Commonwealth. Todos me miraron con curiosidad antes de que desapareciera en un destello de luz arcoíris y me desplomara en mi lujoso apartamento. Jeje, es hora de hacer algunas construcciones. Harry se sentó junto a su padrino mientras su mejor amigo deducía con entusiasmo el significado de intención dentro de la magia, y sus padres agregaron algunas anécdotas menores. Creo que la intención implica que los hechizos requieren emoción o pensamiento. Piénsalo, Harry. Podríamos haber estado haciendo magia mal todo este tiempo simplemente porque nadie nos explicó el concepto. Notó que sus padres le sonreían con cariño, y sintió un ligero dolor en el corazón al preguntarse si sus padres lo habrían mirado de la misma manera. Sin embargo, Sirius interrumpió ese proceso de pensamiento cuando el coqueto incorregible se inclinó sobre él. Harry puso los ojos en blanco al instante, mientras el hombre movía las cejas en señal de admiración hacia él y lanzaba miradas a Hermione. ¿Así que vas a por ella?, susurró, y su tono era bastante sugerente. El recién liberado encontraba demasiada diversión en torturar a su ahijado adoptivo por su conexión con Grindelwald. No sé a qué te refieres, es una amiga, mi mejor amiga. ¿A qué te refieres con ir a por ella?, suspiró Sirius. En algún momento, cachorro, tendremos la charla. La siniestra palabra quedó flotando en el aire cuando Hermione finalmente terminó su discurso, con los ojos brillantes de emoción, mientras sus padres intentaban tranquilizarla recordándole que Harry estaba allí. Pensó que era una tontería recordárselo, aunque pareció funcionar, pues ella se sonrojó rápidamente y se sentó en un sofá cercano. Sus compañeros notaron fácilmente su confusión, aunque decidieron no exponer al pobre chico, que aún era demasiado joven para comprender del todo las complejidades de las hormonas adolescentes. Volviendo a la intención, me pregunto si cambió a pensar de forma protectora, si eso permitiría que el protego se formara. Sus palabras eran más una afirmación que una pregunta real. Su mejor amigo lo notó por su tono, mientras que su padrino simplemente sonrió. Se puso de pie y sacó rápidamente su varita de la funda recién comprada en su mano derecha. La varita con núcleo de fénix brillaba en su mano. Sacando la lengua un par de segundos, se concentró en las sensaciones que había experimentado recientemente en la Cámara de los Secretos. Se había enfrentado a un basilisco y a Voldemort, todo para proteger a Ginny Weasley, la joven poseída por el Horrocrux del Señor Oscuro. Un color amarillo brilló en el cenit de la punta de su varita cuando abrió los ojos y rugió el componente verbal del hechizo que se había esforzado por conjurar. Protego. Una onda mágica recorrió el aire antes de que una sustancia amarilla y nebulosa emergiera de su varita. Sirius permaneció de pie con el orgullo hirviendo bajo la superficie mientras Hermione miraba abiertamente a su amor secreto. De color dorado, una cúpula se extendía a su alrededor en un radio de 5 metros. La tenue brisa de los sistemas de ventilación cercanos se extinguía en el interior mientras el escudo temblaba levemente ante el contacto constante con la sutil fuerza de la naturaleza. La emoción y la conmoción lo invadieron antes de que su propio padrino, quien le disparó un aturdidor, la ahogara, solo para que el escudo la absorbiera y se dispersara cinéticamente tras él, como lo indicaba el rápido reflujo del viento a sus espaldas. ¡Qué cachorrita tan genial! Eres tan bueno como Lily. El comentario casi lo hizo llorar en el acto, pero se contuvo y asintió con una enorme sonrisa. Ojalá la hubiera conocido. Sirius palideció antes de acercarse y abrazarlo. Se oyeron aplausos desde donde Freya había desaparecido antes. La vergüenza lo invadía a cada segundo al darse cuenta de que el tiempo con los Dursley había afectado seriamente su capacidad para aceptar cumplidos. Por no hablar del contacto físico con Sirius, que era como un tío para él. Maravilloso trabajo, Harry. Protego suele reservarse para cuarto o quinto año. Deberías estar orgulloso de poder lanzarlo tan joven.
Hermione corrió hacia él y lo abrazó mientras él intentaba sumergirse más en esa cálida sensación que se había acumulado en su corazón. Gracias, Freya le sonrió antes de guiarlos a quién sabe dónde. Bienvenidos a Freya Bellir. Hice un gesto hacia Uluru. Todos quedaron boquiabiertos ante la vista. Donde antes había una plataforma donde el destructor estelar simplemente se posaba, ahora había un enorme castillo mágico. El término castillo resultaba casi ofensivo para el edificio mágico, ya que brillaba espectralmente en tonos blancos y plateados. De estilo neoclásico, el castillo se alzaba sobre una tarima elevada de piedra, granito y arenisca. Las vidrieras brillaban con belleza bajo la luz del sol australiano. Los patrones pintaban la distante aguja en tonos azules, verdes y rojos. La plataforma sobre la que se asentaba la estructura estaba dividida en dos, con puentes y senderos serpenteantes que conectaban las dos mitades de la estructura mayor. Una torre del reloj se alzaba hacia el cielo, con una mezcla de dorados y blancos. Dicha torre se fusionaba con una sección más grande, más abovedada, con numerosas agujas góticas y hermosos relieves de cristal. Acueductos rodeaban la base de la plataforma y descendían lentamente en espiral hacia la ciudad, fusionándose con los jardines de nueva creación alrededor de la base de lo que antes se llamaba Uluru. Colegio de brujos, magos y brujas. Terminé mi discurso mientras Harry, Hermione y los Granger se recuperaban de la fantástica visión de un edificio mágico comparable a Hogwarts apareciendo de la nada. Sirius fue el primero en recuperarse y observó la estructura con una curiosidad pura y sin adulterar. Su mirada se detuvo en las cascadas que caían suavemente sobre las cuencas en la parte superior de los acueductos, descendiendo lentamente en espiral hasta llegar a los amplios jardines elevados. Eso es una locura, ¿cómo lo hiciste? Me miró mientras hacía su pregunta. Magia, dije, y se desanimó al instante. Harry sonrió radiante. Me encanta la magia. Las palabras de Harry sacaron a todos de sus aturdimientos y pensamientos, y sus labios se curvaron en señal de acuerdo con el joven. Con la emoción palpitando dentro de mi pecho, rápidamente nos teletransporté a todos a las puertas principales, las puertas de color blanco perlado hundidas en una gran pared de mármol blanco que brillaba débilmente con runas de color granate. El castillo, Freya Bellir, cuenta con barreras antiaparición, antitrasladores, antimonstruos, antiabominaciones, antiseres dimensionales y una completa gama de medidas de defensa violentas. Los muros están diseñados específicamente para mantener el círculo ritual de la cúpula protectora, y están reforzados para defenderse de explosiones nucleares y otras armas de destrucción masiva. Sirius silbó cuando levanté la mano y disparé un rayo de brillante luz amarilla dorada hacia una gran gema rubí en el rastrillo y las puertas de las puertas. Freya Bellir fue diseñado para ser un lugar para el aprendizaje de toda la magia, sin restricciones. Aquí se enseñará y profundizará en cada escuela de magia. Sirius se cansó de inmediato antes de que le diera una palmadita en el hombro. Lo que significa que la nigromancia y demás se aprenderán, pero no se practicarán. El propósito de un instituto de aprendizaje es permitir que las mentes jóvenes exploren lo que les interesa, mostrando los peligros, los riesgos y, por supuesto, la naturaleza de lo que exploran. La nigromancia, en particular, será una clase puramente teórica. Hermione y Sirius se secaron la frente antes de que este último estallara en un ataque de risa, debido a la naturaleza de su sincronización. De todos modos, la escuela tiene capacidad para un máximo de 5.000 estudiantes y cuenta con aulas multidimensionales para abordar temas específicos y los peligros que podrían surgir debido a esos taumaturgos. 5.000. Maldita sea. Hogwarts solo tiene poco menos de 700. Los Granger parpadeaban como ciervos ante los faros, sin entender la mayor parte de la información. Esto no impidió que el padre hablara al captar mi atención. ¿Y qué pasa con los estudiantes extranjeros? ¿Estarían, aislados de sus padres durante los meses de verano o de invierno?
Al ver su mirada, supe que estaba considerando trasladar a Hermione a la escuela, si eso le daba más oportunidades de triunfar. ¿Aislado? Jamás. La escuela está equipada con un traslador de última generación que conecta con toda Europa / Escandinavia, Macusa o Norteamérica, como la conocen, Rusia, China, Japón, India y Brasil. Además, la escuela tiene la capacidad, a través de una de sus salas, de acceder a cualquier puerta conocida y atravesarla. Todos se detuvieron y me miraron fijamente mientras empezábamos a subir por una escalera interior que conducía hacia arriba. ¿Qué? Mi tono era inocente, aunque me dieron ganas de sonreír como un loco. Fue muy divertido jugar con su comprensión de la realidad. Es una locura. La sola idea, el alcance, el poder, revolucionaría todo el mundo mágico. Hermione asintió detrás de Sirius, quien gritaba con horror y asombro. Es adecuado. Prefiero mi versión de viaje, ya que me permite viajar a diferentes planetas y sistemas solares si así lo deseo. Vete a la mierda, estás mintiendo, me burlé. No me voy a ir a la mierda, además, ni siquiera has visto Asgard. En cierto modo, deja a este lugar en ridículo. Al llegar a lo alto de las escaleras, agité la mano sobre una hendidura en la mampostería. Los glifos surgían del pequeño panel diagonal. Kenaz, Ansud, Feu, uno tras otro, conectaban anillos circulares concéntricos y el Valknut. Las defensas internas de la escuela redujeron lentamente su voracidad mágica a medida que los muros de piedra se fundían rápidamente y retrocedían. En cuestión de segundos, emergieron dos grandes portales de 4,5 metros de altura, de un pulido y brillante color onix que refractaba cada ápice de luz sin cesar. ¡Guau! Exclamaciones siguieron a la revelación mientras las escaleras que acabábamos de subir adquirían una coloración espacial, pequeñas facetas de luz centelleantes que imitaban estrellas reales. Avanzando con paso confiado, los guié hacia los pasillos. Unas pequeñas escaleras nos guiaron hacia arriba, hacia el siguiente grupo de pasillos, que cambiaban de color con indiferencia, imitando nubes de gas en el espacio. Los tonos eran dirigidos por pequeñas lámparas de araña que colgaban con decadencia de los tejados, cuyas llamas en los extremos imitaban los cambios en las paredes circundantes. En mi opinión, los pasillos tenían un aspecto mágico incomparable. Las piedras que creaban la estructura se perfilaban en un plateado brillante que lo hacía resaltar todo. ¿De qué está hecho este lugar?, susurró Sirius mientras observaba el cambio de tono una vez más, pasando del azul oscuro al rojo carmesí. Pasamos por unos pequeños rincones que podían usarse para charlar o socializar. El cristal de estas secciones reflejaba diferentes entornos y biomas. ¿De qué está hecho el sistema? Es Harnier, o piedra de tono estelar. Altamente reactiva a las auras mágicas y la energía emocional. Este castillo está en sintonía con tu firma mágica única y tu estado emocional fluctuante. Sin embargo, como ocurre con todos los constructos menores, le cuesta interpretar la presencia divina. El resultado es una expresión caótica, que cambia impredeciblemente a través de toda su paleta reactiva. Gracias. Es Harnier, o piedra estelar, Sirius. Reacciona a mis emociones y a mi magia, aunque siempre falla y, en cambio, elige alternar entre todas las opciones disponibles. Genial. Con una sonrisa, los llevé más adentro hasta llegar a una entrada impresionante. Di una palmada y la puerta se abrió de golpe, sus reverberaciones encendiendo la piedra mágica con un resplandor vibrante. Miré hacia arriba mientras examinaba la habitación, y sonreí con sorna ante la magia del momento. Velas colgaban de candelabros blasonados sobre los pilares barrocos que custodiaban los flancos del comedor principal. Estaban talladas en finas espirales y representaciones de animales. El trabajo rúnico que se entrelazaba entre ellas ahogaba los sentidos con la sutileza suficiente para que uno casi pudiera jurar que se movían. En la danza de estos soportes mágicos, no pude evitar arquear la cabeza hacia arriba, con la esperanza de encontrar el origen de estos mágicos despliegues. Por desgracia, no lo encontré, ya que otros maravillosos detalles se expresaron.
El azote de las llamas, con velas acunadas dentro de una intrincada y deslumbrante metalistería gótica, fue lo primero en notarse. Entre arcos negros que se elevaban hacia el vacío de luz, como lanzas o torres antiguas, casi pintaba una vívida pintura de cuentos mitológicos, era hipnótico. Las lámparas de araña, de las que emanaban los destellos desenfrenados, parecían sacadas de una novela de fantasía o un cuento de vampiros. Gemas de onix ornamentadas abrazaban la metalistería de líneas nítidas que se extendía hacia arriba, con símbolos ornamentados que se incrustaban en las grietas hasta tal punto que era imposible seguir los detalles. Unos pasos a mi lado me devolvieron al presente, y mi voluntad de seguir adelante se reavivó al posar la mirada en el fondo del comedor de la escuela. Allí, al fondo, se encontraba una elegante pero intimidante mesa de madera mágica pulida. Las sombras parpadeaban y danzaban en su mágica inmensidad. La luz de las llamas era absorbida por runas egipcias que brillaban con la intensidad justa para dejar un tenue resplandor lava alrededor de las patas y las esquinas del centro de mesa. El material, sombreado por el espacio, reflejaba sutilmente fenómenos naturales desde los reflejos pulidos que inundaban sus múltiples superficies, desde volcanes, incendios forestales, hechizos de fuego mágico y fuego maldito. La mesa casi parecía gritar importancia, peligro y poder. Era un diseño con un propósito, pensado para dar importancia a quienes se sentaban tras ella, los profesores. Este es el comedor principal. Puede expandirse espacialmente a voluntad. Este espacio puede cambiar según los deseos del personal de mayor rango y puede personalizarse con solo sentarse en el trono de la directora, en el centro de la mesa, pero, además de esos detalles, esta sala puede conectarse mágicamente con cualquiera de las demás secciones principales del castillo. Sirius, Harry, Hermione y los Granger me vieron pasar más allá de los pilares a la derecha de la sala. Siguiéndome, los observé con asombro mientras la magia me resonaba en los pies, la sensibilidad de la escuela extendiéndose hacia mí como un abrazo. Desde este pequeño dial, me giré e hice un gesto mientras esperaba su atención. Cualquier estudiante, miembro del personal o mago puede conectar este arco vacío con una de las 12 construcciones similares repartidas por el extenso terreno. Al volver la vista hacia el arco, no pude evitar sentir orgullo por haber podido manipular el viaje dimensional de mi espacio vital personal para crear capacidades de teletransportación instantánea para mi proyecto recién terminado. Había sido un pequeño detalle, admito, pero hizo que la escuela fuera mucho más mágica. Déjame mostrarte sus capacidades. Giré el dial, y la radiante mampostería sobre el arco cobró vida mágicamente al surgir palabras de las profundidades de la piedra. Biblioteca fue el primer destino de mi recorrido, pues quería interesar a Hermione con la gran cantidad de libros que había incluido con la compra de esta escuela mágica. Un remolino en espiral se manifestó en el arco, antes vacío, antes de estabilizarse y recuperar la claridad. En un instante, se pudo observar un agujero del tamaño de una puerta en la biblioteca. Al pasar, les hice señas para que siguieran adelante. Los adultos se retorcían de preocupación mientras pasaban de puntillas, mientras Harry y Hermione simplemente saltaban, con los ojos iluminados por la emoción al encontrarse con una vista verdaderamente espectacular. Verás, a diferencia de la biblioteca de Hogwarts, donde te encontrabas en una cámara estrecha cuya amplitud y grandeza parecían limitadas por la física, la de Freya Bellir era dimensional. Estanterías monumentales cubrían las paredes del espacio, mientras los libros volaban de un estante a otro, categorizándose y reorganizándose para satisfacer las necesidades de quienes se encontraban en el santuario del conocimiento. Pilares barrocos similares mantenían la estabilidad de los distintos niveles, fusionándose todos en una hipnótica cúpula de reluciente mármol blanco y encantada con un complejo sistema de constelaciones doradas. Sin embargo, aún más impactante que estas era la enorme esfera que se asemejaba al sol, o como muchos muggles lo llamarían, el sol. Amarillo, naranja y dorado rugían desde su superficie, pero permanecían perfectamente contenidos.
Ningún calor emanaba de sus explosiones aparentemente aleatorias, ni ninguna radiación impactaba la habitación con una enfermedad mal concebida, simplemente flotaba allí, en el aire, como una marioneta con sus hilos atados, mientras las luces de neón centelleaban a su alrededor y se hundían profundamente en la bola de lo que mis invitados suponían que era plasma bilioso. Sin embargo, el resplandor de la esfera se hacía eco de las llamas de los candelabros, un corazón radiante de la magia de Freya Bellir que yacía en un lugar que solo yo podía conocer, mi propia alma y magia. El recorrido por esta habitación en particular continuó durante media hora mientras respondía a cada pregunta de Hermione con todo el detalle, la franqueza y la disciplina que consideré necesarios. Finalmente, dejamos atrás los cómodos muebles de salón, las alcobas y los estudios británicos para volver al arco vacío. Sirius se había aburrido, por desgracia, entre su peor enemigo, los libros, y por ello, el creciente deseo de asombrarlo me invadía. La emoción no provenía de la indignación, sino simplemente de una sensación de fastidio ante su deslucida respuesta a la vasta colección de conocimientos, directamente relacionada con mi propia comprensión de la magia. La siguiente habitación será agradable para todos, sin duda. Sirius sonrió con picardía, levantando la mano para frotarse la nuca con fingida vergüenza antes de que Harry le diera un codazo en la costilla y se encogiera hacia atrás. Ya basta. El niño que vivió sonrió con malicia antes de volver a levantar la mano. Su padrino entrecerró los ojos y preparó un hechizo punzante con la punta de su varita, aunque no pudo ocultar la sonrisa eufórica que le cubría el rostro de felicidad. Giré el dial e ignoré las travesuras de los Black y los Potter, con Hermione a mi lado esperando la siguiente sala. Las palabras cambiaron con facilidad una vez más, y la piedra reveló una sola línea que arrancó un grito ahogado de la chica. Aula/reserva de Magizoología. El arco volvió a enfocarse al tiempo que una extensión selvática se extendía ante nosotros. Síganme todos. No esperé su respuesta ni que cesaran sus travesuras antes de entrar en la enorme reserva. El espacio era enorme, verdaderamente gigantesco. Al salir a un balcón cercano, contemplé la reserva mágica de 10.000 acres. Las selvas se expandían desde un segmento, fundiéndose a la perfección con un mágico bosque de olmos, desierto mezclado con tundra y sabana, biomas árticos y polares mezclados con bosques nevados de diversos tipos y variedades. Sin embargo, lo único que todos tenían en común era el patrón circular que los disponía alrededor de esta torre mágica central. Con la vista actual, nadie podría comprender el alcance y el tamaño de la torre, pero sabía, por mi propia construcción, que tenía 300 pisos de altura y 3 edificios Empire State de ancho. Los corrales y rellanos de dragones colgaban de 10 pisos diferentes, mientras que las reservas de unicornios ocupaban otros 10, las cámaras de cría y parto de los Nundu estaban junto a las 2 anteriores. Cada 10 pisos estaba dedicado a una criatura mágica mítica, muchas de ellas esperando ser revividas con la ayuda de mis poderes y mi sistema. Se construyeron estructuras en cada zona, protegidas por protecciones avanzadas, con magia dimensional, sobrenatural, ánima y psíquica. Nadie sufriría daño alguno por parte de las criaturas dentro de la reserva mientras permanecieran dentro de las estructuras y sus protecciones. Lo bueno de estas protecciones era su efecto calmante sobre las criaturas mágicas, una adición realmente fantástica para la reserva, que hizo que la compra de puntos valiera la pena, incluso solo por adquirir el conocimiento de dichas protecciones. ¿Cuántas criaturas hay aquí, profesor? Hermione y Harry se inclinaron sobre la barandilla de color rosa dorado mientras sus guardianes también miraban, pero a la distancia. Mi sonrisa se desvaneció un poco ante su pregunta. Aún no había comprado ninguna criatura mágica. Ninguna. Hasta ahora, me he centrado en las barreras protectoras y la seguridad de quienes vengan aquí. Ahora que sé que es seguro, empezaré a traer especies mágicas de todo el mundo y, con suerte, las criaré para que no estén casi extintas.
Todos procesaron mis palabras mientras contemplaba los paisajes lejanos. Una sola línea de pensamiento se extendía por mi mente con una claridad inquietante. Yuna necesitará animales para escanear cuando regrese. ¿Podría hacerlo después del recorrido? En algún lugar de Alemania, Achu. Yuna se sonó la nariz mientras miraba con sospecha hacia la nieve y el hielo que la rodeaban a ella y a su grupo. Vamos, Yu, vamos a perder a los guardias si no te das prisa. Gritó la otra Yuna mientras su travieso hermano y su novia reían. Voy a vengarme de ellos por ser unos mocosos, lo juro. Sus pensamientos se enfriaron rápidamente cuando otra ráfaga de viento invernal le azotó la cara. Escupió sus frustraciones y corrió hacia sus compañeros. Capítulo 136. Lanzamiento de AUGMA, actualizaciones del juego. Tras presentarles a Freya Bellir a mis invitados, los llevé de vuelta a su alojamiento, dejando el resto de las vacaciones escolares a su cargo y a sus familias. Fue muy divertido y me entraron ganas de seguir enseñando en Hogwarts después del verano, como ya había planeado. Freya Bellir era nuevo, demasiado nuevo, y tendría que someterse a inspecciones de la IGU y del Ministerio de Magia de Australia antes de poder convertirse oficialmente en un colegio internacional. Por lo tanto, pasar un tiempo en un colegio de verdad enseñando seguramente me ayudaría, sin mencionar que me daría la excusa para reunirme con poderosos portadores de ánima e incluso hechiceros, como Nabu el anciano. Sacudiendo la cabeza con frustración, intenté limpiarme el polvo acumulado en las comisuras de los ojos. Ante mí había numerosos papeles con detalles sobre el lanzamiento de la UGMA en Australia y más allá. El producto fue un éxito inmediato y superó en ventas a Apple, con su última versión del iPhone. Ned había creado un video de YouTube que ya había acumulado varios millones de visitas en las primeras horas, mostrando las características. Fue sensacional y se elogió como el próximo avance en dispositivos informáticos personales. El espacio de almacenamiento por sí solo podía compararse con la capacidad de las supercomputadoras modernas, sin mencionar la potencia de procesamiento bruta. Sin embargo, estaba prohibido en Alemania y en EU. Una nueva política iniciada por sus líderes. Nicolò me había pasado información sobre sus acciones y me preguntó si podía formar un grupo de trabajo con poderosos mutantes, inhumanos, metas y cualquier otra persona con poderes, todo para rescatar a los recién nacidos superhumanos, un término que él había acuñado para los humanos con poderes. Naturalmente, acepté mientras recordaba mi promesa a Margulis, algo en lo que estaba absorto. Mantengan la versión original del juego y del sistema. Expandan la zona Tierra y creen un mundo abierto para cada planeta. Quiero que las misiones estén vinculadas a historias ya existentes en el juego, incluyendo el reino Duviri. Varias barras y representaciones 3D del mundo de realidad virtual se flexionaban y se desplomaban a medida que el sistema interpretaba las ideas de mi mente. Varios aspectos fueron retocados o editados personalmente por mí, añadiendo pequeños detalles ocultos y otros. Añadí más tipos de Grineer, Corpus e infectados para el modo Sendero de Acero, a la vez que amplié las misiones del vacío, haciéndolas mucho más espeluznantes. El hombre en la pared era algo que me entusiasmaba crear en mi juego, ya que tendría control total sobre su existencia dentro del juego y, por lo tanto, podría obtener descuentos en habilidades espaciotemporales en la tienda. Conecté el juego al mundo central, bloqueándolo por ahora y ocultándolo hasta que pudiera lanzarlo por completo. Además del contenido físico, decidí estructurar mejor la historia, añadiendo algunos momentos clave que permiten a los jugadores comprenderla mejor incluso si deciden explorar mundos hasta alcanzar el nivel Sendero de Acero, aunque eso fue difícil. Y finalmente, llegó mi obra maestra, El Vacío. Fue un reino que me dio una idea. Una idea completamente disparatada, pero también ingeniosa y perversa. ¿Y si todos mis juegos pudieran interactuar entre sí? ¿Y si se pudieran celebrar torneos y conflictos entre juegos de alcances equivalentes? Este espacio, El Vacío, era perfecto, pues encapsulaba a la perfección el caos.
Allí cualquier cosa podía ocurrir y el tiempo se volvía efímero, casi maleable. Así, por primera vez en lo que parecían años, pero solo fue un año, me embarqué en mejorar mis juegos una vez más. Primero construí galaxias enteras en el vacío, con el propósito de un conflicto interminable. Los reinos divinos se crearon a partir del motor de realidad, como estadios oficiales, plataformas de duelo, circos, arenas y cualquier otra forma de entretenimiento imaginable, que se grabó a fuego en los paisajes. En segundo lugar, creé pruebas para todos los juegos que había desarrollado: Fallout, Minecraft, Esutor, Scaregame, Advanced Chess, Genshin Impact y el recientemente desarrollado Warframe. Cada prueba incluía desafíos en constante aumento. Pero la clave estaba en que, si completabas la prueba hasta cierto punto, podías elegir un objeto, poder o atributo físico para tu personaje, en el juego elegido, para llevarlo a la vida real. La decisión de permitir que eso sucediera me resultó bastante fácil, tan solo unos días después de que mis invitados, bastante cansados, se marcharan. Si la gente obtuviera algo tangible de mis juegos, lo disfrutarían más. Además, también conlleva el beneficio de aumentar mis dominios divinos y fomentar la participación en más pruebas, lo que aumenta el tiempo que juegan y, por lo tanto, mis puntos. Era una forma bastante simple de mantener una base de jugadores, pero ayudaría a retener a quienes no suelen dedicarle muchas horas a un juego. Finalmente, después de completar todo eso, decidí mantener un clon permanente en mi mundo de juego que actuaría como Ted de aquel anime. El clon supervisaría todas las pruebas a distancia y dictaría quién aprobaba y quién no. A diferencia de aquel anime, no me apetecía limitar a la gente a los juegos para resolver sus problemas. Si lo hiciera, muchos dioses me perseguirían por interferir en sus dominios. Suspiré mientras sorbía mi taza de café caliente. El líquido me quemó la sequedad de la boca mientras su calor llenaba el corazón que latía suavemente bajo mi pecho. Había pasado horas revisando papeleo, diseño de juegos y nuevas funciones que quería implementar en mis juegos. Fallout contaría con un modo multijugador basado en el que Bethesda lanzaría en mi mundo original. Sin embargo, en esta versión, los jugadores no comenzarán como moradores del refugio recién escapados, sino con la facción que su personaje actual había elegido en las partidas para un jugador. Quería que esta actualización revitalizara a la comunidad y acercara la idea del vacío al juego, que antes era solo para un jugador. Minecraft se integraría al vacío desde el principio, implementando un servidor de juego permanente que se conecta directamente con él. Parkour, PvP, concursos de construcción, todo se podía hacer en el vacío y cualquier avatar podía cambiarse en un instante, siempre que se tuvieran los juegos relacionados. Además de estos cambios, Minecraft adoptaría un modo educativo con una infinidad de libros y objetos de botín disponibles en cualquier mundo de Minecraft, que explicarían problemas desde los más básicos hasta los más complejos. Fue una idea que se me ocurrió después de ver la biblioteca de mi escuela de magia. Esutor ya estaba cambiando drásticamente, ya que la República y el Imperio estaban en guerra total de nuevo. Jugadores de ambos bandos se mataban entre sí y a los PNJ para completar misiones. Ese evento en particular ocurrió cuando Tony Stark desató los horrores de los Rakghoul sobre la República y, al mismo tiempo, filtró la presencia de Darth Vitiate en el mito de la creación de estas criaturas malditas. Sí, salió bien, el resto funcionaba de forma bastante automática. Añadí algunos pequeños cambios aquí y allá y modifiqué algunas características de equilibrio en el juego Scare. No habían cambiado mucho. Sentí unas manos alrededor de mi cuello, su calor curando la tensión mental de haber surgido tantas ideas brillantes una tras otra. Estiré la cabeza, levanté el labio y mis ojos se encontraron con un hermoso cabello rubio platino, el cabello de Susan. Amor, llevas 8 horas sentada aquí, descansa un rato. Inhalé al sentir mi nuca contra su cómodo pecho. Olía a narcisos y dientes de león, un aroma floral embriagador que casi me hizo desmoronarme entre sus brazos. Lo sé, solo quería volver a lo que siempre quise hacer, crear juegos, darle a la gente entretenimiento y diversión.
La política no es divertida. La guerra no es divertida. Son horribles. Solo quiero mis juegos de vuelta. Sabía que mi voz sonaba malhumorada e inmadura, aunque me daba igual mientras una de las mujeres que amaba entrañablemente me abrazaba. Una risa encantadora y vibrante recorrió nuestro apartamento cuando apoyó su suave mejilla sobre mi cabeza, entrelazando su cabello platino con el mío mientras deslizaba sus manos pálidas y delicadas sobre mi pecho y se abría paso a mí con cariño. Mi Freya hace lo que quiere, pase lo que pase. ¿Por qué no ignorar todo lo de afuera y simplemente jugar? Una neblina me inundó la mente por unos instantes mientras disfrutaba de su presencia. Mi respuesta llegó tras muchos momentos de demora, y no de la forma que pretendía originalmente, porque los amo a todos. No quiero que les hagan daño. Prefiero morir por mi terquedad o, llámame poético, por mi propia espada. Sentí su aliento exhalar a través de ella mientras me rodeaba lentamente y se sentaba en mi regazo, con las piernas colgando a un lado mientras su trasero se restregaba contra mis muslos. Eso es una completa estupidez. Me frunció el ceño un instante, esperando intimidarme un poco con la mirada. No funcionó, noticia de última hora. Pero también es extremadamente adorable y hermosa. Me besó la nariz, sus suaves labios sedosos brillaron de un rojo brillante mientras besaba mis mejillas, luego mi barbilla. Pronto me había plantado un beso en cada parte de la cara, su amor rebosando en cada roce persistente. Gruñí con fingida frustración, gimiendo en secreto bajo el cariño de mi amada. Bueno, discúlpame por querer ser el escudo de mi familia. Al instante, Susan me puso un dedo bajo la barbilla y me miró fijamente a los ojos, hasta tal punto que casi parecía que me miraba al alma. Un escudo es solo la defensa, amor, déjame ese puesto a mí. Tú serás la espada que mate a nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Frunciendo el ceño pensativo, una risita escapó de sus labios celestiales. La felicidad canturreaba sobre el resto de sus rasgos celestiales. Fue en momentos como este que recordé cuánto me amaban y cuánto adoro a mis mujeres. De acuerdo. Tú serás el escudo, yo seré la espada. Sonrió antes de inclinarse y rozar mis labios con los suyos, ambas apretando nuestras frentes mientras simplemente disfrutábamos de un poco de paz en medio de la locura que era mi vida. El pueblo tamaraneano ha solicitado tu presencia, Freya. ¿Qué pasa? Estaba pasando un mal momento. ¿Tienen una petición que pidieron a la deidad de los juegos? Bueno, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Desean que salves a una de sus princesas? Oh, por el amor de Dios, Coriander. Sí, esto se va a complicar. Sobre todo teniendo en cuenta que la prima de Superman probablemente esté allí con ella. Sentí un fuerte dolor de cabeza cuando Susan empezó a besarme con lengua. Todo el dolor se calmó, y con él también toda urgencia. Me ocuparé de ello pronto, solo, dame un momento, maldita sea. Capítulo 137. El capitán y el escudo. El vapor silbaba desde la placa de hielo mientras vientos aulladores se elevaban sobre las llanuras heladas. El vapor se elevaba en columnas de congelación rápida mientras la nieve y el aguanieve caían precipitadamente al suelo alrededor de los agentes del escudo. Fragmentos de hielo se mezclaban con el zumbido constante del láser de perforación, creando un eco inquietante que recordaba al gemido de una Banshee. La habitación en la que se encontraban era pequeña y contenida. Soportes metálicos cubrían la cámara, dispositivos envueltos en cables y diversos cables, tirados contra las paredes. 3 pasillos se difuminaban en azul claro y blanco intenso, con sus longitudes y anchuras oscurecidas por la paleta monocromática del hielo polar. Un gran trozo de hielo de la placa se desprendió al suelo, y el agua se congeló rápidamente debido a la gélida temperatura. Aunque era gruesa, la placa se derretía lentamente gracias a la inquebrantable ética de trabajo de los agentes y sus dispositivos. Habían pasado horas desde que extrajeron este bloque del agujero mayor utilizando métodos avanzados de detección arqueológica, y finalmente aparecieron rastros de él.
Retirándose la capucha forrada de piel, un agente desactivó su láser, sus ojos escanearon el bloque frente a ella mientras su compañero de trabajo seguía su ejemplo, sus miradas eran rápidas pero tranquilas. ¿Qué pasa, Gemma? La mujer frunció el ceño tras sus gafas protectoras mientras se arrodillaba y alejaba la cara a solo unos centímetros del bloque. Levantó una mano enguantada y limpió lentamente la polvorienta capa de hielo que se adhería al exterior de esta losa tallada, cuyo interior brillaba tenuemente con una luz azul intermitente. Frunciendo el ceño, se apartó lo suficiente para mirar a su colega. «Creo que veo algo, Fitch». El hombre corrió hacia él, con la curiosidad a flor de piel mientras la luz del interior pulsaba rítmicamente. Ella estaba casi hipnotizada por la palidez de la luz. La tendencia natural del hielo a permanecer semitranslúcido no dejaba lugar a dudas. Lo notó. El hombre, Fitch, finalmente se agachó junto a ella. Sus ojos recorrieron la misma zona que ella observaba en ese momento, mientras el iPad en sus manos se llenaba de notas y las articulaciones de sus exámenes. Esto debe ser, encaja con la descripción del artefacto. Probablemente lo hemos encontrado. Su acento escocés le daba a sus palabras un tono que hacía que el descubrimiento pareciera imposible. En ese momento, nada más le importaba, este había sido el respiro que necesitaba. Pasar de la universidad a doctorados y ahora a ser agente de una organización supersecreta, necesitaba estabilidad por un tiempo y, por suerte, con esto, la acababa de encontrar. ¡Genial! Tenemos que contactar a Ellie. Fitch aceleró el paso de sus dedos sobre su iPad antes de iniciar la llamada. Sin prestar atención al iPad, corrió hacia un gran conjunto de elementos calefactores, moviéndolos con esfuerzo hacia la placa. Las palabras de su amiga se filtraron en su cerebro mientras todo su ser se concentraba en liberar lo que fuera o a quien fuera que estuviera dentro de la placa de hielo. Agarró varios cables sueltos y empezó a enchufarlos. El hielo crujió bajo sus guantes al enchufarlos con toda la fuerza que pudo. Eran tecnología anticuada en comparación con lo que estaban acostumbrados, pero tendría que servir. Tras retirar las capas de hielo y comprobar el estado del conjunto, finalmente decidió que todo estaba bien. Lo acercó a la placa de hielo polar. Los fragmentos desprendidos ya habían hecho todo lo posible por integrarse con el suelo. Las ruedas resonaron contra el hielo resbaladizo, raspando surcos en el firme suelo. Finalmente, tras mucho forcejeo con el cable y los elementos calefactores, colocó el dispositivo sobre la placa. Estiró la cabeza hacia un lado y miró hacia el interruptor que estaba detrás de ella. La idea ya había sido interceptada por su colega cuando encendió ansiosamente el conjunto. Los más leves indicios de fusión se coagulaban en la superficie de la losa, pequeñas gotas de agua fresca se deslizaban por el liso exterior. La inquietud los invadió a ambos a medida que el tiempo avanzaba. Los primeros minutos estuvieron llenos de un inquietante y silencioso tamborileo eléctrico proveniente de la máquina, que iba desmenuzando el estado físico del bloque, transformándolo de sólido en líquido a medida que se revelaba más y más. 10 minutos después, Fitch corrió hacia el generador con un deseo frenético de hacer algo para asegurar que todo saliera bien. Los fragmentos se desprendieron lentamente del bloque mayor, y el hielo de la pared tras el bloque se derrumbó lentamente hacia adentro mientras el agua goteaba por su estructura. Con otro crujido, un segmento de hielo cayó. Luego otro, y otro, un resplandor que antes estaba enterrado y era tenue se volvió más profundo y pleno. La luz casi parecía llamar a la libertad, como si estuviera viva, una idea absurda, pero a la que no pudo evitar darle al menos un poco de crédito. Finalmente, después de media hora, el hielo se había derretido hasta tal punto que tenues destellos rojos, azules y blancos se reflejaban en el suave resplandor naranja de los elementos que colgaban sobre él. La incredulidad se apoderó de sus rasgos al ver a un hombre ser tallado lentamente en el hielo por el dispositivo que ella misma había instalado. Era un descubrimiento enorme y un ascenso seguro, si los había visto.
El vértigo se mezcló con un orgullo intenso al ver cómo descubrían el uniforme estrellado en el purgatorio ártico. Oh, Dios mío, es él, no es así. Fitz estaba perdiendo la calma mientras observaba con la misma emoción que ella. Sí, creo que acabamos de anotar un gran tanto, Fitz. Su trago fue audible cuando varios pasos resonaron detrás de ellos, sus sentidos lo gritaron mientras veían cómo esta reliquia histórica era excavada lentamente del infierno en el que él se arrojó para salvar al mundo. ¡Santo cielo! Cuartel general del escudo. Al terminar una llamada con el agente Fitz, Fury juntó las manos y, con su ojo sano, miró al otro extremo de la sala. La noticia era genial, excelente, de hecho. La operación Vengadores podría comenzar una vez que el capitán se recuperara de su estado. Todo debería estar bien, sin embargo, sentía una picazón en la nuca. Era igual que aquella vez que encontró a Danvers y terminó envuelto en toda su locura. Los Skrull aún le traían malos recuerdos, aunque su gato espacial había sido increíble. Si tan solo tuviera más a mi disposición, reflexionó para sí mismo. Echando un vistazo a su oficina, con el mínimo movimiento necesario, notó la ausencia de fotos y efectos personales, un sacrificio que había hecho para obtener inmunidad ante filtraciones internas de sus relaciones personales y aliados. Esta organización, salvo la sección que dirigía, se estaba yendo al garete. Hydra campaba a sus anchas. Pierce y Madame Hydra estaban liquidando a muchos de sus aliados y a las ramas restantes, muchos otros agentes habían intentado suplantar su puesto, y las diferentes secciones se estaban fracturando, pues todos ansiaban ser el rey. Era un desastre. Es más, el Consejo Mundial le presionaba con uñas y dientes, buscando respuestas. Normalmente los llamaría a todos hijos de puta y se largaría, pero esa vez tenía las manos atadas. Él mismo acababa de reclutar a Fitz y Gemma, los dos genios, para completar el trabajo en los casquetes polares. Había que encontrar a Rogers, junto con el Tesseracto. Estúpido, cabrón, consejo. Entrecerró el ojo mientras el parche se le apretaba contra la piel. Los músculos de su cuerpo se tensaron mientras la tensión se apoderaba de sus emociones. Durante mucho tiempo estuvo tenso, como una espiral estirada hasta el límite de su energía potencial. Estaba a punto de estallar contra sus superiores, los idiotas que eran. Las acciones de Hydra le agotaban la paciencia, sobre todo a Pierce, ese presuntuoso imbécil que una vez fue amigo suyo. Ese hombre era un dictador y un imbécil. Ese cosquilleo regresó una vez más, y su ojo se dirigió de inmediato hacia la puerta de su oficina. Algo o alguien estaba ahí fuera y actuaba con mucha discreción. Su entrenamiento y experiencia le habían inculcado una especie de sexto sentido, alimentado por su subconsciente, y ahora estaba funcionando a toda máquina. Lentamente, sacó su Magnum de debajo del escritorio, sujeta con cinta adhesiva por si necesitaba una respuesta rápida y violenta. Con un chasquido, el arma cayó en sus manos. Su mano derecha llenó la recámara mientras revisaba el cargador con indiferencia, encontrándolo completamente lleno. Revisó cuidadosamente su cinturón y todas sus fundas secretas, encontrando toda la munición y los dispositivos que solía usar en su lugar. Si alguien iba a venir a por él, estaba preparado. Incluso había planeado algo así en el pasado, con su escritorio actuando como un escudo perfecto con la tapa metálica y de metal. Solo tengo que voltear esta mesa, disparar un par de veces y luego salir por la trampilla que está debajo de mi mesa. Sus dedos se deslizaron por el frío carburo de su pistola mientras mantenía una postura lista pero despreocupada en su asiento. Toc toc toc. 3 golpes concisos interrumpieron sus pensamientos, su garganta se tensó ligeramente antes de relajarse lo suficiente para que su tono fuera casual, normal. Pase. Su voz resonó serena mientras la puerta se abría. Al abrir la puerta, Natasha entró seguida de 2 nuevas presencias. Eran desconocidas, extrañas. Su atuendo y vestimenta eran casi yakuzas, pero eran completamente formales, completamente serenos, y sus posturas estaban extrañamente preparadas para cualquier cosa.
Solo la Liga de Asesinos tenía este nivel de entrenamiento, o la mano. El hombre parecía bastante joven, de unos 15 o 16 años. El cabello negro le marcaba el rostro, y el flequillo oscurecía ligeramente sus brillantes ojos rojos. Una banda le cubría la cabeza, un extraño símbolo parecido a un asterisco con varias marcas. Vestía de un negro intenso, con un chaleco plateado casi tan opaco como las fajas y el cinturón morados que llevaba alrededor del abdomen. Llevaba sandalias, mientras que dos katanas adornaban sus fundas laterales, un kunai oculto en varios pliegues de su faja y la inconfundible presencia de una pistola en un bolsillo lateral del chaleco. Junto a ese hombre había una mujer de cabello morado, una rareza obvia, pues el cabello parecía completamente natural en ella. Llevaba exactamente el mismo atuendo, con un cabello casi idéntico al del hombre, salvo por el color y algunos pequeños detalles en el flequillo. Incluso tenían los mismos ojos rojos, con extraños símbolos que giraban con lucidez en lugar de iris o esclerótica. Fury sintió que su sexto sentido se despertaba con fuerza al cruzar miradas, antes de que esa sensación se desvaneciera lentamente. Su calma le aseguraba un paso firme detrás de Romanov, quien parecía bastante intenso. Sin duda, ella sentía lo mismo que él. Director, estos dos han sido enviados por Freya, la emperatriz de los dioses. Fury sintió un dolor creciente en su cerebro mientras consideraba la posible razón de su aparición y la naturaleza del enigmático e inescrutable creador del juego. Genial. ¿Qué puedo hacer por ustedes dos? El hombre miró a la mujer antes de encogerse de hombros. La mirada de la mujer recorrió a Natasha, quien intentaba irse y darles privacidad. Fury esperó su respuesta, pero no la recibió. Pelirroja, quédate. Las palabras de la mujer de cabello púrpura resonaron en la mejor espía que Jill había visto jamás, quien se giró con gracia, ladeando ligeramente la cabeza y levantando el rostro. Sin duda, le intrigaba su presencia en una reunión tan importante. Natasha regresó al lado del escritorio de Fury mientras los dos agentes de Shield observaban a estos, a falta de mejores palabras, ninjas, allí de pie, sin una pizca de emoción. Afortunadamente, el silencio fue finalmente roto por el ninja. Hemos venido aquí por orden de Nuestra Señora. Nos ha dicho que Hydra ha aniquilado a Escudo y necesita ayuda. No había duda en su discurso, pero la implicación de una era muy clara. No se dijo si aceptar o no su ayuda. Fury parpadeó muy lentamente, su único ojo mirando al ninja antes de girarse hacia Natasha, quien parecía completamente demacrada, con bordes negros rodeando sus ojos, mientras su cabello colgaba en un lío enredado. Este conflicto había dejado marcas en todos. Toda ayuda será apreciada. ¿Hay alguna razón específica para que nos ayudes? ¿Eres un incompetente? Fury resistió el impulso de fruncirle el ceño al chico. Por suerte, Natasha se impuso en la conversación para salvar a su jefe. Creo que nuestro director nos pregunta si tienes un objetivo. La ninja frunció el ceño levemente mientras el hombre simplemente la observaba con serenidad, sus rasgos volviendo a la serenidad. Nuestra Señora nos ha declarado la guerra. Esta Hydra es nuestro objetivo, junto con esta señora. El silencio reinó por un tiempo mientras las ramificaciones de la guerra de palabras se instalaban en la aburrida oficina. ¿Guerra? El chico asintió ante la pregunta de Fury. Con Hydra, Fury hizo una pausa y dejó salir la pregunta que tenía en la punta de la lengua. ¿Hay otros? Se negó a responder. Sus ojos simplemente se clavaron en las mejillas de Fury, como si estuviera haciendo una pregunta estúpida. Natasha intervino una vez más. ¿Tu ama está invirtiendo en la guerra? Quizás nos está dando recursos y activos. La ninja habló esta vez, con semblante cauteloso. Nos dijo que encontráramos y matáramos a Madame Hydra, así como a la propia Hydra. Todo Yggdrasil Interactive nos apoya en esta acción, incluyendo a los Spartans y a nuestros clanes ninja. Fury empezó a toser en su mano derecha mientras su ojo parecía a punto de salírsele de la órbita. El sudor comenzó a gotear inconscientemente de su espalda mientras ese sexto sentido le punzaba la garganta.
No mentían, estaba realmente decidida a erradicar a la hidra traidora. Lentamente, giró la cabeza hacia Natasha. La mujer también lo miraba fijamente. Intercambiaron una breve conversación antes de que Fury hablara con energía. Natasha, ve a buscar a Clint y Coulson. Y llegará en las próximas horas junto con el agente. Asintió con fuerza mientras sus pies la sacaban de la oficina. Fury negó con la cabeza y se volvió hacia los dos ninjas de Freya. Era una idea descabellada, ninjas trabajando para una mujer que llevaba el nombre de una diosa nórdica y creando juegos que superaban incluso la capacidad de Stark. Sabía que existían, pero la idea aún no se había arraigado del todo. ¿Podría preguntarles cuáles son sus nombres? Inmediatamente los dos le devolvieron el interrogatorio. ¿Por qué interrogación de cierre? Fury suspiró levemente antes de enderezarse, su gabardina y chaleco se aflojaron ligeramente y se ajustaron más sobre su cuerpo. Porque necesito decirle a mi gente quiénes son y que están de nuestro lado. Hizo una nueva pausa, con la respiración entrecortada mientras una serie de maldiciones y un lenguaje marinero resonaban en su mente. También necesito identificarlos a ambos y darles códigos para que puedan acceder a las computadoras y servidores del escudo. Hydra había destruido gran parte de los servidores y escondites existentes, pero aún quedaban muchos que él mismo había ocultado, bloqueados con sus propios códigos. En ese momento, no podía ser tan selectivo con quien se unía a sus fuerzas. Hydra necesitaba ser erradicada. Itachi. Naori. Fury asintió y rápidamente se puso a trabajar. Su computadora se abrió y varios documentos confidenciales y secretos pasaron como un borrón mientras llegaba a la sección de personal y rápidamente comenzó a completar los detalles requeridos para sus dos nuevos ninjas, suyos como si estuvieran bajo su supervisión técnicamente. 10 minutos después, el papeleo estaba completo y los dos ninjas se habían acomodado en sillas frente a su escritorio. La puerta principal se abrió y entraron Clint y Coulson. Los dos hombres notaron de inmediato la presencia de los ninjas. Itachi, Naori, se les ha otorgado la misma autorización que a Coulson y Lee. Pueden acceder eficazmente a toda la información que nos queda, así como a cualquier sistema de comunicaciones dentro del servidor principal. Coulson y Clint parecieron estremecerse ligeramente, observando a las nuevas personas en la sala y las palabras que Fury acababa de pronunciar. Hicieron ademán de formular sus preguntas, sin embargo, antes de que pudieran decir nada, Fury se giró hacia ellos tras recibir gestos de aprobación de los ninjas. Clint, necesito que ayudes a ella a escoltar a nuestro agente desde los casquetes polares. Toma el Kinghead restante. El hombre ni siquiera lo dudó, simplemente asintió antes de salir corriendo de la oficina. Jefe, ¿qué está pasando? Fury miró al hombre y frunció el ceño levemente, antes de que una claridad llegara a sus ojos. Coulson, necesito que reúnas a tu equipo antes de lo previsto. Consigue a esa mujer del cielo y a todos los que necesites, de los que tenemos. Tu objetivo es reunir a tantos reclutas como sea posible. Inhumanos, metas, superhumanos, lo que sea, solo consíguenos personal. Está bien. ¿Puedo hacerlo? ¿Debo mantener sus registros y detalles fuera del registro? Fury asintió. Sí. Itachi frunció el ceño ante esto antes de exhalar y ponerse de pie. Los dos hombres se giraron hacia él con una mirada inquisitiva grabada en sus rostros. Usa esto, te ayudará a comunicarte a través del mundo del juego de nuestra ama y también te permitirá clasificar cualquier poder que encuentres. Sacó 2 pares de gafas, los nuevos auriculares Auma de Yggdrasil Interactive. Fury frunció el ceño. Esa no es una característica que se haya comentado en los anuncios. Itachi simplemente sonrió. Tras varios momentos de silencio, Coulson y Fury tomaron uno cada uno, recorriéndolos con la mirada y tocándolos por completo. Fury quedó impresionado por su practicidad y diseño, mientras su mente astuta analizaba todas las ventajas de dicha tecnología si sus capacidades eran realmente las que el ninja afirmaba. ¿Es inmune a la piratería y el robo? Itachi simplemente asintió, mientras Naori observaba con fría placidez.
Coulson se volvió hacia Fury después de enganchar sus nuevas gafas en el bolsillo de su traje. Me encargaré de todo ese asunto, jefe. ¿Qué hay de la iniciativa Vengador?, suspiró Fury. Comenzaremos lo antes posible, sobre todo considerando el poder del Tesseracto. No contamos con el apoyo de antes, ni con la mano de obra necesaria, así que necesitaremos reunir al grupo de héroes más grande que el mundo haya visto. Coulson hizo una mueca antes de girarse a medias hacia las puertas. Genial, tengo muchas ganas de ver al Capi, dijo alegremente antes de salir de la habitación con calma. Y finalmente la paz regresó a la habitación. Natasha y Fury estaban allí de pie frente a Itachi y Nori, que estaban sentados en ese momento. ¿Dónde está la base de Hydra más cercana? Fury miró a su espía principal, cuya mirada se fijó en la suya antes de volverse hacia ellos dos. Ambos han oído hablar de Fort Knox. Los dos ninjas se pusieron de pie y les hicieron un gesto para que continuaran. Fin del capítulo 137.